Me llamo Carla Aria, tengo 65 años. Lo que voy a contarte cambió mi vida para siempre. El funeral de mi hijo Santiago fue el día más doloroso que he vivido. Ahí, junto a su tumba, recibí un mensaje en mi celular de un número desconocido que me heló la sangre. Estoy vivo. El que está en ese ataúd no soy yo. Temblando de miedo, escribí de vuelta. ¿Quién eres? Lo que leí después me dejó paralizada. No puedo decirlo. Nos vigilan. No confíes en tus nietos. En ese momento se me vino el mundo encima. Miré a mis nietos Rafael y Mateo parados junto al cajón con una calma extraña. Algo no cuadraba. Sus lágrimas parecían falsas, sus abrazos vacíos. Durante 27 años, Santiago fue todo para mí, mi sentido de vivir, mi compañero, mi única razón después de que su papá muriera. Lo tuve cuando tenía 25 años. Vivíamos en un pueblito de Sevilla. Caminábamos las mismas calles polvorientas, compartíamos sueños humildes y recuerdos simples. Yo limpiaba casas y cosía para cuidar a mi mamá anciana. Santiago arreglaba bicicletas en el tallercito que había heredado de su papá. Éramos pobres, pero éramos felices. Teníamos algo que el dinero jamás podría comprar. Amor verdadero. Recuerdo cuando Santiago me dijo, «Mamá», por primera vez. Su voz era suave, sus ojos brillaban de alegría. En ese instante, algo más grande que la vida misma nos unió. La vida no era fácil, pero nos teníamos el uno al otro. Vivíamos en una casita de 2 cuartos con techo de lámina. Cuando llovía poníamos ollas por todos lados para recoger el agua que se colaba, pero lo hacíamos riéndonos. Santiago trabajaba desde que salía el sol hasta que se ocultaba en su taller. Yo cosía vestidos para las mujeres del pueblo y así sacábamos para comer. Cuando nació Rafael, pensé que mi corazón iba a explotar de felicidad. Tenía los ojos grandes de su papá y la sonrisa cálida de Santiago. 2 años después llegó Mateo, igual de perfecto. Los criamos con todo el amor del mundo. Santiago les enseñaba de todo: el valor del trabajo con las manos, la importancia de la palabra, el poder de la paciencia. Los llevaba a pescar, les enseñaba a reparar cosas, a compartir. Yo los alimentaba, los vestía, los abrazaba cuando lloraban. Éramos una familia unida, o eso creía yo. Con el tiempo las cosas cambiaron. Rafael desde chiquito era diferente, ambicioso. «Papá, ¿por qué no tenemos dinero?» «¿Por qué vivimos así?», preguntaba. «¿Por qué no tenemos carro como las otras familias?». Mateo siempre lo seguía en todo, como siempre. Cuando Rafael cumplió 19, Santiago le ofreció trabajo en el taller, pero él lo rechazó con desprecio. «No quiero ensuciarme las manos como tú, papá. Voy a ser alguien importante». Esas palabras lastimaron profundo a Santiago, pero nunca me lo dijo. Yo lo veía en las noches sentado en el porche, mirando las estrellas con tristeza. Su hijo no solo había despreciado su trabajo, sino toda su forma de vivir. Pasaron los años y Rafael se hizo un nombre en el mundo de los negocios. Consiguió trabajo en una aseguradora en Madrid. Poco después Mateo también se fue detrás de él. Los dos empezaron a ganar más dinero del que Santiago y yo jamás tuvimos. Al principio me sentí orgullosa. Mi hijo había triunfado, sus hijos habían salido de la pobreza. Pero poco a poco ese orgullo se convirtió en tristeza. Las visitas se hicieron raras, las llamadas escasearon. Cuando venían, llegaban con ropa cara y carros lujosos, hablaban de inversiones y negocios. Nos miraban con lástima, con vergüenza, con un desprecio raro. «Abuela», me dijo Rafael en una de sus escasas visitas, «tú y papá deberían mudarse a un lugar mejor. Esta casa vieja se está cayendo». Tal vez tenía razón, pero esa casa guardaba todos nuestros recuerdos. Ahí había criado a Santiago. Él había criado a sus hijos ahí. Habíamos compartido miles de comidas, reído juntos, llorado juntos. No era elegante, pero era nuestro hogar. Santiago, sabio como siempre, me decía, «Mamá, el dinero cambió a los muchachos. Ya no les bastamos». Yo me resistía a creerlo. Siempre justificaba sus ausencias, sus llamadas cortas, sus promesas rotas. «Están construyendo sus vidas», me decía a mí misma. «Algún día volverán a ser esos niños cariñosos». Pero en el fondo sabía que Santiago tenía razón.
Había perdido a mis nietos mucho antes de perder a mi hijo. El cambio más duro llegó cuando Rafael se casó con Isabela Mendoza en Madrid. Isabela nunca escondió su incomodidad con nuestro estilo de vida sencillo. La primera vez que la trajo a casa, sus tacones se hundían en el piso de tierra del porche y su elegante vestido rojo parecía costar más que todo lo que yo había tenido en mi vida. Encantada de conocerla, dijo con una sonrisa falsa, apenas estirando las puntas de los dedos. Sus ojos recorrieron nuestra humilde casa con una expresión que no supe descifrar, pero que me hizo sentir pequeña. Durante la cena, casi no tocó la comida que había preparado con tanto esmero. Movió las albóndigas en su plato, cortó el pollo en pedacitos, pero casi no comió nada. Rafael estaba tenso, disculpándose todo el rato por cosas de las que nunca antes se había avergonzado. La próxima vez los llevamos a un restaurante, le susurró a Isabela, pensando que no lo oía, pero sí lo oí. Cada palabra se me clavó en el corazón como un puñal. Mateo seguía soltero, pero había adoptado la misma actitud distante de su hermano. Sus visitas se limitaban a fechas especiales y cuando venía siempre tenía prisa por irse. Vivía pegado al celular, cerrando negocios incluso mientras hablaba con nosotros. «Abuela, tengo que irme», decía siempre temprano. «Mañana tengo junta a primera hora». Los domingos en familia se volvieron un recuerdo lejano. Las navidades se pusieron frías y sin sentido. Mis nietos traían regalos caros que no necesitábamos, se quedaban 2 o 3 horas y luego se iban con un alivio evidente. Santiago y yo envejecimos solos, consolándonos el uno al otro. Él seguía trabajando en el taller, aunque sus manos ya no eran tan fuertes. Yo seguía cosiendo y limpiando, aunque mis ojos ya no eran los mismos. Nos arreglábamos con nuestros ingresos modestos, orgullosos de no pedir nada a nuestros exitosos nietos. «¿Sabes qué es lo más triste, mamá?», me dijo Santiago una noche tomando café en el porche. «No es que tengan dinero, es que el dinero les hizo pensar que ya no importamos». Como siempre tenía razón. Mis nietos no solo habían cambiado en lo material, sino en el corazón. Ya no éramos su familia querida, sino recuerdos del pasado. Las cosas empeoraron. Rafael compró una casa en Madrid de 240.000 euros. Mateo poco después invirtió en un departamento de lujo que costó 185.000 euros. De repente mis nietos tenían fortunas que nosotros ni siquiera podíamos imaginar. «Deberían vender esta casa y mudarse a una comunidad de retiro», dijo Isabela en una de sus raras visitas. «Hay lugares muy bonitos para gente de su edad. Estarían más cómodos». La palabra comunidad me cayó como una bofetada. Una residencia de ancianos. Después de 42 años de haber construido nuestro hogar, de haber criado a estos niños con amor, querían mandarnos a un asilo. «No necesitamos un asilo», respondió Santiago con esa protección que siempre lo caracterizó. «Estamos bien aquí, en nuestra casa». Pero vi la expresión en las caras de Rafael y Mateo. Apoyaban la idea de Isabela. Para ellos éramos una carga, un problema que había que resolver de la forma más práctica. Entonces empezaron las sugerencias más directas. Rafael llegó un día con documentos en la mano, papeles que había preparado sin consultarnos. «Abuela, papá», dijo con esa sonrisa falsa perfecta. «He estado pensando en su futuro. Esta casa vale como mucho 1.100 euros. Si la venden, yo pongo algo más, y así pueden mudarse a un mejor lugar». Para nosotros no había mejor lugar que el hogar donde fuimos felices por décadas. Pero Rafael no lo entendía. Para él todo eran números, dinero. «Además», siguió diciendo, «creo que papá debería retirarse del taller. Ya tiene 54 años. Es hora de descansar». Santiago lo miró con una tristeza profunda. «Hijo, trabajar no es una carga para mí. Es lo que me mantiene vivo». «Pero podrías lastimarte», insistió Mateo. «A tu edad, un accidente puede ser muy peligroso». Sus palabras sonaban compasivas, pero había detrás una urgencia y un apuro que no pude descifrar. En los meses siguientes la tensión creció. Mis nietos aumentaron la presión para que vendiéramos la casa. Trajeron agentes de bienes raíces sin avisarnos. Hicieron que evaluaran sin nuestro permiso. Hasta empezaron a hablar de lo mejor para todos.
Mira, dijo Rafael, Isabela y yo decidimos que pronto vamos a tener un hijo. Vamos a necesitar ayuda con los gastos. Si venden la casa y se mudan a un lugar más chico, ese dinero puede considerarse como herencia anticipada. ¿Herencia anticipada? Quería su herencia mientras todavía estábamos vivos. Esas palabras me destrozaron. Santiago se mantuvo calmado, pero vi cómo apretaba la mandíbula. Hijo, cuando tu abuela y yo muramos, todo lo que tenemos será tuyo. Pero mientras vivamos, las decisiones son nuestras. No sean tercos, intervino Mateo. Ya están grandes. No pueden seguir viviendo en el pasado. Esa noche después de que se fueron, Santiago y yo hablamos hasta que amaneció. Por primera vez en mi vida, hablamos de la posibilidad de que mis nietos no fueran las personas que yo creía. Algo anda mal, mamá, dijo Santiago con preocupación en los ojos. Esto no es solo ambición o impaciencia. Hay algo más oscuro detrás de esta presión. No sabía qué tan acertadas eran sus palabras. Jamás hubiera imaginado que mis nietos estaban planeando algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. No podía ver que la tragedia que se acercaba no era un accidente del destino, sino una conspiración cuidadosamente planeada por las dos personas en las que más confiaba en el mundo. 2 semanas antes de la muerte de Santiago, sucedió mi última conversación normal con Rafael. Vino solo, sin Isabela, y se veía más serio que nunca. Abuela, me dijo sentándose en la mesa de la cocina donde había desayunado 1000 veces de niño. Pase lo que pase, Mateo y yo siempre vamos a cuidar de ti, que lo sepas. Esas palabras me tranquilizaron en ese momento, pero ahora, parada junto a la tumba de Santiago, al recordarlas empecé a entender todo. ¿Qué quiso decir con pase lo que pase? ¿Qué sabía que yo no sabía? El accidente que cambió todo pasó un martes por la mañana. Santiago había salido temprano al taller como siempre. Yo estaba en la cocina preparando su comida favorita, albóndigas con puré de papa, cuando sonó el teléfono sin parar. Un miedo me invadió por dentro. «¿Señora Aria?», dijo una voz que no conocía. «Llamo del Hospital Memorial de Granada. Su hijo tuvo un accidente grave. Necesita venir de inmediato». Las palabras se desarmaron en mi mente mientras mis piernas se debilitaban. Me agarré del mostrador para no caerme. ¿Qué había pasado? ¿Estaba bien? ¿Estaba vivo? ¿En cuidados intensivos? «Señora, por favor venga lo antes posible», dijo la enfermera. El viaje al hospital fue una pesadilla. Mi vecina Rosa Fernández tuvo que llevarme, porque yo temblaba tanto que ni siquiera podía sostener las llaves. Durante todo el camino, mi mente se negaba a aceptar lo que estaba pasando. Santiago era cuidadoso, meticuloso en su trabajo. ¿Cómo había sucedido esto? Cuando llegamos al hospital, Rafael y Mateo ya estaban ahí. Eso me sorprendió porque nadie les había avisado. Al menos yo no lo había hecho, pero en ese momento no pensé en ese detalle. «Abuela», dijo Rafael abrazándome fuerte, «papá está muy mal. Los doctores dicen que una de las máquinas del taller explotó. Tiene quemaduras graves y un trauma en la cabeza». Los ojos de Mateo estaban rojos, pero había una tensión extraña en su cara. Más que triste parecía estar esperando algo importante. «¿Puedo verlo?», pregunté. «Solo familiares directos, una persona a la vez y máximo 6 minutos», dijo la enfermera. Cuando entré a la habitación se me partió el corazón. Santiago estaba conectado a una docena de máquinas, su cara y brazos envueltos en vendas. Apenas lo reconocí. Su respiración era forzada, lo mantenían vivo con máquinas. Le tomé la mano, el único lugar que parecía intacto. «Santiago, hijo, aquí estoy. Todo va a estar bien. Vas a recuperarte como siempre». Por un momento sus dedos se movieron levemente. Apretó mi mano con una fuerza casi imperceptible. Sus ojos se movieron bajo los párpados. Estaba luchando. Mi guerrero estaba peleando por volver a mí. Los siguientes 6 días fueron los más largos y difíciles de mi vida. Prácticamente viví en el hospital, dormía en la sala de espera. Rafael y Mateo se turnaban para acompañarme, pero su atención estaba más en las conversaciones con los doctores que en su papá. Escuché conversaciones cortas. Mateo hablaba de seguros médicos, de costos de tratamiento. Rafael hablaba por teléfono de pólizas de seguro de vida y beneficiarios. «Abuela», me dijo Rafael el segundo día, «revisamos el seguro de papá.
Tiene un seguro de vida de 82.000 euros. También tiene una póliza de compensación laboral de 49.000 euros. ¿Por qué hablaban de dinero mientras mi hijo todavía estaba vivo? No me importa el dinero, les dije. Lo único que quiero es que se recupere. Por supuesto, abuela, dijo, pero vi una frialdad en sus ojos. Esa frialdad se me metió hasta los huesos. El sexto día los doctores me llevaron a una pequeña sala. Frente a mí había una mujer de mediana edad con expresión compasiva. Soy la doctora Elena Cortés, dijo. El estado de su hijo es crítico. Las quemaduras se infectaron y el trauma cerebral es más grave de lo que pensábamos. Las posibilidades de que recupere la conciencia son casi nulas. Pero todavía respira, le dije a la doctora. Pueden mantenerlo con vida, ¿verdad? Podemos mantenerlo, pero así... Se le atragantaron las palabras. Sería un proceso muy difícil para él y para usted. Queremos intentar todo, dije entre sollozos. No importa cuánto tiempo tome. Rafael y Mateo intercambiaron una mirada breve. Abuela, dijo Rafael, tenemos que ser prácticos. Papá no querría vivir así. Siempre decía que no quería ser una carga para nadie. ¿Una carga? Dije con rabia. Es su papá. No es una carga. Mateo intervino con voz suave. También tenemos que pensar en ti. Las facturas del hospital van a ser altas. Pueden acabar con todos sus ahorros. Esa noche le sostuve la mano a Santiago. Hijo, no sé qué hacer, le dije. Los doctores dicen que no hay esperanza, pero no puedo dejarte ir. En ese momento sus dedos se movieron ligeramente. Sus labios se movieron, como si intentara decir algo, pero no salió ningún sonido. Llamé a las enfermeras. Está reaccionando, está tratando de hablar, dije. Pero cuando llegaron todo se había calmado. A veces hay espasmos musculares, señora, dijo la enfermera. No significa que esté consciente, pero yo sabía lo que había sentido. Santiago estaba tratando de comunicarse conmigo. Quería decirme algo. 2 días después, un domingo temprano en la mañana, las máquinas empezaron a sonar la alarma. Yo estaba dormida en el pasillo. Cuando oí los sonidos y corrí, los doctores estaban tratando de revivirlo. Duró 41 minutos, pero no funcionó. A las 6:37 declararon oficialmente muerto a Santiago. Me abracé a su cuerpo. Todavía estaba tibio. No podía aceptar que se había ido para siempre. Rafael y Mateo llegaron al hospital apenas 1 hora después de la muerte de su papá, con documentos, con números de teléfono, como si ya lo tuvieran todo preparado. Hablamos con la funeraria Jardines del Reposo, dijo Rafael. Pueden recoger el cuerpo esta mañana. También nos comunicamos con el seguro, dijo Mateo. El proceso de compensación ya comenzó. Que estuvieran tan tranquilos, tan organizados apenas 1 hora después de la muerte de su papá, me destrozó por dentro. El funeral se planeó para el sábado. Rafael hizo todos los arreglos sin consultarme. El ataúd más sencillo, la ceremonia más corta. A papá no le gustaba lo ostentoso, dijo, pero Santiago no se merecía esto. El día del funeral el cielo estaba nublado. Hacía frío. Me puse el vestido negro que había usado en el funeral de mi mamá hacía años. Me temblaban las manos. Rosa me abotonó. Sé fuerte, Carla, me dijo. Santiago querría verte fuerte, pero no me sentía fuerte. Todo en la casa me recordaba a él. Su taza de café, las herramientas en el porche, su olor todavía estaba en la almohada. Cuando llegamos al cementerio me sorprendió la poca gente. Esperaba más vecinos, más amigos, pero solo estábamos Rafael, Mateo, Isabela, Rosa, yo y el sacerdote. ¿No vino nadie del taller?, pregunté. No quisimos molestar a nadie, dijo Rafael. Papá era privado, hubiera querido una ceremonia íntima. Eso no era cierto. Santiago amaba a la gente. Hubiera querido que vinieran sus amigos. Durante la ceremonia observé a mis nietos. Los ojos de Rafael iban constantemente a su reloj. Mateo estaba inquieto, como si tuviera que llegar a otro lado. Isabela, detrás de su velo negro, revisaba su teléfono disimuladamente. Las palabras del sacerdote me entraban por un oído y me salían por el otro sin llegar al corazón. Cuando la tierra golpeó el ataúd, se me aflojaron las rodillas. Rosa me sostuvo. No pude contener los sollozos. Justo en ese momento, parada junto a la tumba de mi hijo, me llegó un mensaje al celular, de un número desconocido. Estoy vivo. El que está en ese ataúd no soy yo.
Se me paró el corazón. Las letras se difuminaban frente a mis ojos como si estuviera perdiendo la razón por el peso del duelo. Temblando escribí de vuelta. ¿Quién eres? La respuesta llegó de inmediato. No puedo decirlo. Nos vigilan. No confíes en tus nietos. El teléfono se me cayó de las manos. Rosa se agachó para recogerlo, pero la detuve. Nadie debía ver esos mensajes. ¿Estás bien, Carla?, preguntó. Estoy bien, mentí. Solo necesito irme a casa. En el camino a casa no pude sacarme de la cabeza los mensajes que había recibido. ¿Alguien me estaba haciendo una broma cruel en el peor momento de mi vida? ¿O Santiago realmente podría estar vivo? Pero si estaba vivo, ¿a quién habíamos enterrado? Y si no estaba vivo, ¿quién podría saber tantos detalles sobre mis nietos? Esa noche, sentada sola en mi casa, que ahora se sentía como una tumba, pensé en cada detalle de los últimos días. El accidente de Santiago era raro desde el principio. Según Rafael, una máquina había explotado en el taller, pero Santiago conocía cada tornillo, cada cable de ese lugar. Era obsesivo con el mantenimiento, nunca descuidaba la seguridad. Además, ¿cómo habían llegado mis nietos tan rápido al hospital si nadie les había avisado? El hospital me llamó primero a mí. Yo era el contacto de emergencia. ¿Cómo se enteraron del accidente antes que yo? Y luego estaba el asunto del dinero. Desde el primer día, Rafael y Mateo hablaban de pólizas de seguro y beneficiarios, como si hubieran esperado y preparado este momento. Decidí revisar los documentos de Santiago. Guardaba todos los papeles importantes en una caja de metal dentro de su viejo escritorio de madera. Las pólizas de seguro, la escritura de la casa, los documentos del taller, todo estaba ahí. Encontré el seguro de vida de 82.000 euros que Rafael había mencionado. Pero había algo que no recordaba. La póliza había sido actualizada apenas 6 meses atrás y la cobertura había subido de 11.000 euros a 60.000 euros. ¿Por qué Santiago había aumentado su seguro de vida? Nunca me había hablado de eso y, más importante, ¿quién le había dado esa idea? Seguí buscando y encontré algo aún más perturbador. Una póliza de accidente laboral sacada apenas 2 meses antes de su muerte. 49.000 euros en caso de muerte por accidente en el trabajo. En total, 131.000 euros. Una fortuna para una familia como la nuestra, pero también una fortuna tentadora para alguien sin escrúpulos. Mi teléfono sonó de nuevo. Otro mensaje del mismo número desconocido. Revisa la cuenta de banco. Fíjate quién está moviendo el dinero. Esta vez no dudé. Quien fuera que estuviera enviando estos mensajes no podía ser un bromista. Sabía demasiado. Sabía del seguro. Sabía de mis nietos. Conocía detalles que solo alguien muy cercano a nosotros podría saber. Al día siguiente, fui al banco donde Santiago y yo habíamos tenido nuestra cuenta durante 32 años. La gerente, señora García, que nos conocía desde hace mucho, me recibió con sincera tristeza. Carla, lo siento mucho por Santiago. Era un buen hombre. Gracias, señora García. Vine a revisar nuestras cuentas. Necesito entender nuestra situación financiera. Me mostró los estados de cuenta de los últimos 6 meses. Lo que vi me heló la sangre. En los últimos 3 meses se habían retirado grandes cantidades de dinero de nuestra cuenta de ahorros. 2.100 euros en enero, 5.500 euros en febrero, 7.700 euros en marzo. No sabía de estos retiros. ¿Quién autorizó estos retiros?, pregunté con voz enojada. Su hijo vino en persona, explicó la señora García. Dijo que necesitaba dinero para reparaciones en el taller, pero yo manejaba el presupuesto de la casa. Sabía cuánto dinero teníamos y en qué lo gastábamos. Santiago nunca me había hablado de reparaciones costosas y nunca habíamos discutido retirar miles de euros de nuestros ahorros. ¿Tiene las firmas de estos retiros?, pregunté. Me mostró los recibos. Sí, se parecía a la firma de Santiago, pero había algo raro en la escritura. Demasiado temblorosa, demasiado insegura. No se parecía a su letra, que usualmente era clara y firme. Señora García, dije con el corazón latiendo rápido. ¿Vino solo a hacer estos retiros o con alguien? Pensó un momento. Ahora que lo menciona, creo que 1 o 2 veces vino con uno de sus nietos. Rafael, creo. Dijo que estaba ayudando a su papá, que sin sus lentes le costaba leer los documentos. Rafael. Mi nieto había estado involucrado en retiros de dinero que yo no sabía,
usando como excusa los ojos cansados de su papá. Pero Santiago nunca se quitaba los lentes durante el día. Veía perfectamente bien. Esa tarde, mientras miraba una y otra vez los recibos del banco, recibí otro mensaje. El seguro fue idea de ellos. Convencieron a Santiago de que necesitabas más cobertura. Era una trampa. Ya no podía negar la evidencia que se acumulaba frente a mí. Las pólizas de seguro aumentadas misteriosamente, los retiros de dinero sin autorización, el nombre de Rafael en las transacciones, la forma tan apresurada en que organizó el funeral, la sangre fría que mostró durante el sufrimiento de su papá. Pero la pregunta que más me aterraba era, ¿realmente habían planeado la muerte de Santiago? ¿Cómo lo habían hecho? ¿Y quién me estaba enviando estos mensajes? ¿Cómo esta persona sabía tanto sobre lo que estaba pasando? Los días siguientes se convirtieron en una pesadilla llena de sospecha y miedo. Cada sonrisa de Rafael, cada abrazo de Mateo, cada palabra de condolencia me parecía que escondía un secreto oscuro. Pero necesitaba más pruebas antes de aceptar esa terrible verdad que empezaba a formarse en mi cabeza. Mi teléfono siguió recibiendo mensajes del número misterioso. Ve al taller de Santiago. Revisa su escritorio. Hay cosas que no viste. Decidí ir al taller por primera vez desde el accidente. Rafael había dicho que una máquina había explotado, pero cuando llegué encontré una escena completamente diferente a la que esperaba. El taller estaba extrañamente limpio, demasiado limpio para un lugar donde había habido una explosión. No había marcas de quemadura en las paredes, no había escombros por ahí, no había ningún rastro del daño que causaría un accidente tan grave. Entonces, ¿dónde está la máquina que explotó?, pregunté en voz alta. Busqué por todo el taller. Cada máquina estaba en su lugar y funcionando bien. La máquina de soldar, el compresor, la sierra eléctrica, todas intactas. Entonces, ¿qué había causado el accidente? En el cajón del escritorio de Santiago encontré una nota que me puso la piel de gallina. Estaba escrita con su propia letra 3 días antes de morir. Rafael dice que necesito más seguro, que es para Carla, pero algo no cuadra. No confío en su intención. Debajo de esta nota había otra. Mateo trajo unos documentos para que los firmara, supuestamente para modernizar el taller, pero no entendí de qué se trataban. ¿Por qué tanta prisa? Santiago había sospechado. Había presentido las malas intenciones de nuestros nietos, pero murió antes de poder contármelo. Seguí buscando y encontré un sobre cerrado con mi nombre. Con manos temblorosas lo abrí. Querida Carla, si estás leyendo esto, significa que me pasó algo. En los últimos meses noté cambios raros en Rafael y Mateo. Están demasiado interesados en dinero, en seguros, en vender la casa. Isabela está ejerciendo mucha presión sobre ellos. Ayer Rafael me dijo que debía pensar en mi edad, que un accidente a esta edad puede ser mortal. No sé por qué, pero esas palabras sonaron como una amenaza. Te amo, Carla. Si me pasa algo, nunca confíes en nadie, ni siquiera en mis hijos. La carta se me cayó de las manos. Santiago había presentido su propia muerte. Había notado las señales que yo, ciega por mi amor de abuela, había ignorado. Esa noche Rafael vino a visitarme, con una botella de vino y una sonrisa que ya me parecía completamente falsa. Abuela, estuve pensando en tu futuro, dijo sirviéndose una copa sin preguntarme. El dinero del seguro. El proceso ya empezó. Van a ser 131.000 euros. ¿Cómo sabes la cantidad exacta?, pregunté haciéndome la inocente. Bueno, yo ayudé a papá con los papeles del seguro. Quería asegurarse de que tuvieras suficiente dinero para vivir tranquila. Una mentira. Santiago no quería aumentar el seguro. Según su propia nota, Rafael lo había presionado. ¿Y tú qué crees que debería hacer con ese dinero?, pregunté observando cuidadosamente su reacción. Sus ojos brillaron por un instante. Eso me puso en alerta. Podrías comprar una casa más chica y más cómoda. O mejor todavía, instalarte en una residencia de cuidado especial. Tendrías compañía y atención médica. Y nosotros podemos administrar el dinero por ti, dijo Mateo interrumpiéndolo de repente. ¿Administrar mi dinero? Solo queremos cuidarte, abuela. A tu edad es fácil que te estafen. Nosotros conocemos de inversiones. Podemos triplicar tu dinero en unos años. ¿Triplicar mi dinero o meterlo a sus bolsillos?
Déjenme pensarlo, dije para ganar tiempo. Claro, dijo Isabela con una dulzura falsa. Pero no pienses demasiado. Es por tu bien. Cuando se fueron me quedé sentada en la cocina llorando de rabia y miedo. Había perdido a mi propio hijo y ahora estaba enfrentando la realidad de que mis nietos de sangre habían matado a su papá. Esa noche, mi teléfono recibió un mensaje más largo que los otros. Mañana ve a la estación de policía. Pide el reporte del accidente de Santiago. Hay contradicciones que necesitas saber. Al día siguiente fui a la comisaría local. El sargento Carmen Ruiz, que conocía a Santiago desde hacía años, me recibió amablemente. ¿El reporte del accidente de su hijo?, dijo con expresión confundida. ¿Qué accidente, señora Aria? El del taller. Cuando la máquina explotó, el sargento revisó sus archivos y negó con la cabeza. No tenemos ningún reporte de explosión en el taller de Santiago. De hecho, no tenemos ningún reporte de accidente laboral con su hijo. El mundo se me vino encima. No podía respirar. Pero mis nietos dijeron que fue un accidente laboral. Por eso estaba en el hospital. Señora Aria, su hijo llegó al hospital el miércoles por la mañana, pero no por un accidente laboral. Según el reporte médico, llegó inconsciente con síntomas de envenenamiento. Envenenamiento. Los doctores encontraron rastros de metanol en su sangre. Una cantidad suficientemente alta para causar ceguera, daño cerebral y eventualmente la muerte. El hospital debió haberle informado esto. No había sido una explosión. No había sido un accidente laboral. Alguien había envenenado deliberadamente a Santiago. ¿Por qué nadie me dijo esto?, pregunté con la voz quebrándose. Los familiares directos que firmaron los papeles del hospital solicitaron que la información se mantuviera confidencial para no causar especulación innecesaria. Dijeron que usted emocionalmente no podría manejar esos detalles técnicos. Familiares directos, Rafael y Mateo, habían ocultado la verdadera causa del estado de Santiago. Inventaron la historia de la explosión de la máquina. Engañaron a todos, incluso a mí, para encubrir un asesinato. Señora Aria, dijo el sargento, si sospecha de las circunstancias de la muerte de su hijo, podemos abrir una investigación oficial. Ya no era sospecha, era certeza. Mis nietos habían matado a su papá por dinero. Esa tarde Mateo llegó con un ramo de flores, con una sonrisa falsa similar a la de Rafael. ¿Cómo estás, abuela? Te ves cansada. Estoy bien. Mentí observando cada uno de sus movimientos con ojos nuevos, solo pensando en el futuro. ¡Qué bueno! Rafael y yo hablamos. Pensamos que deberías vender la casa pronto. Mientras el mercado inmobiliario esté activo, obtendrás un buen precio. ¿Por qué tanta prisa? Bueno, las casas viejas pierden valor rápido. Necesitas algo de efectivo. Los gastos del funeral, las facturas del hospital. Mentiras. El funeral fue barato, casi insultante, y el seguro cubrió la mayoría de los gastos del hospital. Mateo, dije mirándolo a los ojos, tú sabes que tu papá no murió en un accidente laboral. Un momento de pánico cruzó su cara, pero se recuperó rápido. ¿Qué estás diciendo, abuela? Fui a la policía. No hay reporte de ninguna explosión en el taller. Esta vez el pánico fue mayor. Abuela, no deberías hacer esas cosas. Te están confundiendo. El duelo te está afectando. ¿El duelo me está afectando o tú me estás mintiendo? Se levantó, tirando la taza mientras yo le servía café. Creo que necesitas descansar. Hablamos cuando estés más calmada. Salió rápido, pero antes de irse lo vi llamando por teléfono desde el porche. No pude oír qué decía. Su tono era urgente y preocupado. Esa noche recibí el mensaje más largo hasta ahora. Mañana vendrán juntos. Van a tratar de hacerte ver como si hubieras perdido la razón. Te convencerán de que el duelo te está haciendo ver cosas. No les creas y no comas ni bebas nada que te den. La advertencia del mensaje misterioso fue exacta. Al día siguiente, Rafael y Mateo llegaron a mi casa con Isabela, con expresiones exageradamente preocupadas y una bolsa de pastelitos de la pastelería del centro. Abuela, estamos muy preocupados por ti, dijo Rafael con un tono fingido. Los vecinos dicen que estás actuando raro. Rosa dice que hablas sola y que no te estás alimentando bien. Rosa nunca diría algo así. Esta era solo otra de sus mentiras. Isabela te trajo tus pastelitos favoritos.
dijo Mateo señalando la bolsa. E hicimos de ese café que tanto te gusta. Recordé las palabras del mensaje. No comas ni bebas nada que te den. Tal vez estaban planeando envenenarme a mí también, igual que a Santiago. Gracias, pero ya desayuné, dije manteniendo mi distancia. Pero abuela, dijo Isabela con una sonrisa que no le quedaba a sus ojos, necesitas alimentarte bien. Has perdido mucho peso desde que murió Santiago. Estoy bien, dije con firmeza. Rafael y Mateo se miraron significativamente. Era la misma mirada que compartieron cuando el doctor dio las malas noticias sobre Santiago. Abuela, dijo Rafael sentándose más cerca de mí, tenemos que hablar de algo importante. Mateo y yo consultamos con algunos doctores sobre tus comportamientos recientes. ¿Mis comportamientos? Sí. Las preguntas extrañas que haces, ir a la comisaría, obsesionarte con detalles sin importancia sobre papá. Es normal después de una pérdida tan grande, pero si no se trata puede ser peligroso. Mateo asintió seriamente. Hablamos con el doctor Vázquez. Dice que es común que las personas mayores desarrollen paranoia después de perder a su pareja, especialmente mujeres de tu edad. Paranoia. Me estaban acusando de estar loca porque había descubierto sus mentiras. No estoy paranoica, dije reuniendo toda mi fuerza. Solo estoy haciendo las preguntas que debí hacer desde el principio. ¿Qué tipo de preguntas?, desafió Rafael. Como por qué no hay reporte policial del supuesto accidente de tu papá. Como por qué el taller está limpio si hubo una explosión. Como por qué sacaron 16.500 euros de nuestra cuenta sin decirme. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los tres se miraron con pánico. Abuela, dijo Mateo finalmente, todo eso tiene explicaciones simples. Papá sacó ese dinero para hacerte una sorpresa con unas reparaciones. ¿Qué sorpresa? Un día después llegó a mi casa Diego Navarro, un detective privado. Abrió su archivo y sacó una pequeña grabadora. Santiago vino a verme hace un mes. Estaba preocupado por el comportamiento de sus hijos. Me contrató para investigarlos discretamente. Presionó el botón de reproducir. La voz de Santiago, tan familiar y amada, llenó el pequeño espacio entre nosotros. Diego, quiero que sepas que si me pasa algo no será un accidente. Rafael y Mateo me están presionando para que aumente mi seguro de vida. Ayer Rafael trajo unos documentos que dijo eran para proteger mejor a Carla, pero cuando los leí me di cuenta de que había cláusulas que los beneficiaban directamente a ellos. Mi corazón latía rápido. Escuchar la voz de Santiago era como tenerlo de vuelta por unos minutos, pero sus palabras confirmaban mis peores sospechas. La grabación continuó. Mateo hace preguntas raras sobre mi rutina diaria, qué desayuno, a qué hora salgo de casa, si Carla viene conmigo al taller. Dice que es por preocupación, pero la forma en que pregunta me inquieta. Diego detuvo la grabación. Esta conversación fue 2 semanas antes de su muerte, pero hay una más reciente, dijo. Esta vez reprodujo otra grabación donde se escuchaba a Rafael hablando por teléfono en el fondo. No, ya no podemos esperar más. El viejo está empezando a sospechar. Ayer me preguntó por qué me interesaba tanto su seguro. Sí, el metanol ya lo tengo. Funciona perfecto porque los síntomas van a parecer un ataque al corazón o un derrame. No, la abuela no será problema. Después de que Santiago muera, va a estar tan destrozada que podremos hacer lo que queramos con ella. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas. Esta era la voz de mi nieto, mi propio nieto, planeando fríamente el asesinato de su papá. «Hay más», dijo Diego suavemente. «Esta grabación es del día antes de la muerte de Santiago». Empezó una nueva grabación. Esta vez eran las voces de Mateo y Rafael juntos. «Todo está listo. Mañana Rafael va a poner el metanol en el café de papá. Le dijimos que es un suplemento vitamínico especial que recomendó el doctor. El tonto lo va a tomar sin sospechar nada. Los síntomas empezarán con mareos y confusión, luego pérdida de visión, convulsiones, coma. Los doctores pensarán que fue un derrame o un ataque al corazón. Cuando se den cuenta de que es envenenamiento, será demasiado tarde. Mi mundo se derrumbó completamente. No solo habían planeado el asesinato de Santiago, sino que habían matado a su papá con una crueldad que me aterraba. No entendía cómo los nietos que había visto crecer
a los que había consolado durante sus pesadillas, podían planear algo tan monstruoso. ¿Cómo conseguiste estas grabaciones, Diego?, pregunté llorando. Santiago me pidió que instalara dispositivos de escucha en su casa, explicó Diego. Tenía miedo, pero no sabía exactamente de qué. Pusimos dispositivos en el teléfono de la casa y en algunos otros lugares importantes. Sacó un montón de fotos del archivo. Y también está esto: Rafael comprando metanol en una ferretería del centro. Pagó en efectivo y usó un nombre falso, pero tengo el video. En las fotos se veía claramente a Rafael saliendo de una ferretería con una botellita en la mano. La fecha en las fotos mostraba 6 días antes de la muerte de Santiago. «Y esto», continuó Diego mostrándome más documentos. «Estos son los registros financieros de Rafael y Mateo de los últimos 6 meses. Han gastado mucho más dinero del que sus ingresos pueden justificar. Rafael le debe 82.000 euros a un prestamista ilegal en la ciudad. Mateo tiene deudas de juego por 49.000 euros. Estaban desesperados. Todo empezó a tener sentido. No era solo codicia lo que motivó el asesinato de Santiago. Era desesperación financiera. Mis nietos estaban en bancarrota y veían a su papá como una fuente fácil y rápida de dinero. «¿Por qué no fuiste a la policía inmediatamente después de la muerte de Santiago?», le pregunté a Diego. «Porque Rafael y Mateo son muy listos. Sobornaron al doctor que atendió a Santiago en el hospital para que cambiara el diagnóstico oficial. En vez de envenenamiento, el certificado de defunción dice insuficiencia cardíaca por complicaciones de accidente laboral. Sin esa evidencia médica, mis grabaciones podrían no ser suficientes para una condena. Pero ahora todas las pruebas están juntas», dije con una mezcla de dolor y determinación. «Exactamente. Y hay algo más que necesitas saber». Se me heló la sangre. «¿Qué?». «Tus nietos también planeaban matarte». Diego reprodujo una última grabación, esta vez con las voces de Rafael y Mateo juntos. «Después de que consigamos el dinero del seguro de papá, tenemos que deshacernos de la abuela también», dijo Rafael. «No podemos arriesgarnos a que sospeche o a que alguien le meta ideas en la cabeza». «¿Cómo?», preguntó Mateo. «Igual que papá, pero esta vez podemos hacerlo parecer un suicidio por depresión. Una viuda que no puede vivir sola después de la muerte de su esposo y de su hijo. Nadie va a cuestionar. ¿Y el dinero? Nosotros seremos los únicos herederos. Todo será nuestro. La casa, los ahorros, el dinero del seguro, en total casi 251.000 euros. La grabación se detuvo. Temblaba sin control. Mis nietos no solo habían matado a su abuelo, sino que también planeaban matarme. «Todo por dinero». «Señora Aria», dijo Diego suavemente, «sé que esto es devastador, pero tenemos suficientes pruebas para hacer que paguen por lo que hicieron». «¿Qué hacemos ahora?», pregunté secándome las lágrimas. «Primero, tenemos que ir a la policía con todas estas pruebas. El sargento Carmen Ruiz es una mujer honesta. No está involucrada en ninguna corrupción. Segundo, tenemos que actuar rápido. Tus nietos planean presentar mañana una petición para declararte mentalmente incapaz. Si tienen éxito, será mucho más difícil proceder legalmente. Sí, esta mañana intercepté una conversación telefónica. Van a reunirse a las 11:00 de la mañana con la jueza Beatriz Morales para iniciar el proceso de incapacidad mental». Me levanté de la mesa con una determinación que no había sentido en semanas. «Entonces, actuamos esta noche». «Exactamente», confirmó Diego. «Pero antes quiero mostrarte algo más». Sacó una última foto del archivo. En la foto Santiago salía de una clínica médica que no reconocí. 3 días antes de morir, Santiago se hizo un chequeo médico completo en una clínica del centro. Los resultados muestran que estaba completamente sano, sin signos de enfermedad cardíaca. Su presión arterial normal, todo perfecto. Esto prueba definitivamente que su muerte no fue por problemas naturales de salud, sino por envenenamiento. Esta era la última pieza de evidencia que necesitábamos. Santiago era un hombre sano, asesinado brutalmente por sus propios hijos. «Diego», dije tomando su mano, «gracias por mantener la promesa que le hiciste a mi hijo. Ahora hagamos justicia». Esa misma noche, Diego y yo fuimos directamente a la comisaría. El sargento Carmen Ruiz estaba de turno esa semana en el turno nocturno.
lo cual era perfecto para nuestros propósitos. Cuando llegamos eran las 9:00 de la noche y la comisaría estaba relativamente tranquila. «Sargento Ruiz», dije con voz firme, «necesito presentar una denuncia formal por el asesinato de mi hijo Santiago». El sargento me miró con sorpresa. «¿Asesinato, señora Aria?» El certificado de defunción dice complicaciones cardíacas después de un accidente laboral. El certificado de defunción es falso, dije poniendo el archivo de Diego sobre su escritorio. Santiago fue envenenado intencionalmente con metanol por sus propios hijos. Durante las siguientes 2 horas, Diego y yo presentamos todas las pruebas, las grabaciones de audio, las fotos de Rafael comprando metanol, los documentos bancarios mostrando los retiros no autorizados, los resultados médicos probando la salud perfecta de Santiago, y finalmente las grabaciones donde mis nietos confesaban tanto el asesinato de su papá como sus planes de matarme. El sargento Ruiz escuchó cada grabación con expresión cada vez más seria. Cuando terminamos se recostó en su silla y negó con la cabeza en shock. Esto es monstruoso», murmuró. «Señora Aria, ¿está segura de que quiere seguir adelante con esto? Una vez que arrestemos a sus nietos, no hay vuelta atrás». «Sargento», respondí con toda la fuerza que pude reunir. «Esos hombres asesinaron brutalmente a mi hijo, su propio papá, por dinero. También planean matarme. Ya no son mis nietos. Son criminales y deben pagar por sus crímenes. Necesitaremos que el médico forense confirme la presencia de metanol en el cuerpo de Santiago exhumando la tumba», explicó el sargento. «¿Está preparada para eso? Haga lo que sea necesario», respondí con determinación. El sargento Carmen Ruiz llamó inmediatamente a la fiscal Lucía Delgado. A pesar de lo tarde de la hora, la gravedad del caso hizo que la fiscal viniera personalmente a la comisaría. Después de que la fiscal Lucía Delgado revisara todas las pruebas, firmó de inmediato las órdenes de arresto para Rafael y Mateo. «Actuaremos antes del amanecer», explicó la fiscal. «Necesitamos asegurar todas las pruebas antes de que destruyan evidencia adicional». Esa noche, Diego me acompañó hasta mi casa. «¿Estarás bien sola?», preguntó con preocupación. «Estaré bien», dije. «Después de lo que aprendí ya no tengo miedo. La justicia está de mi lado. Esa noche no pude dormir». Me senté en la cocina mirando las fotos de Santiago colgadas en la pared. Por primera vez desde su muerte no solo sentí dolor. Sentí una mezcla extraña de tristeza y satisfacción sabiendo que pronto se haría justicia por su asesinato. A las 9:00 de la mañana sonó mi teléfono. Era Rafael. «Abuela, necesitas venir a la casa de Mateo de inmediato. Pasó algo terrible». «¿Qué pasó?», dije con una preocupación falsa. «Es mejor que te lo explique en persona. Por favor, ven ahora». Sabía que era una trampa. Después de escuchar las grabaciones la noche anterior, entendí que habían adelantado sus planes de deshacerse de mí, pero también sabía que la policía estaba en camino para arrestarlos. «Ya voy», dije. Mentí. En vez de ir a la casa de Mateo, me quedé esperando en mi cocina. A las 10:30 miré por mi ventana y vi varios carros de policía yendo hacia las casas de mis nietos desde diferentes direcciones. Durante la siguiente hora mi teléfono sonó una y otra vez. Primero Rafael, luego Mateo, ambos con voces cada vez más desesperadas preguntando dónde estaba. Después no contesté ninguna de sus llamadas. A las 12:00 tocaron mi puerta. Era el sargento Carmen Ruiz. «Señora Aria, arrestamos a Rafael y Mateo. Están bajo custodia policial acusados de asesinato en primer grado y conspiración para cometer asesinato». Mis piernas temblaron, pero esta vez no de miedo, sino de alivio. «¿Cómo reaccionaron?», pregunté. Rafael al principio negó todo, pero cuando le pusimos las grabaciones se derrumbó. Mateo intentó escapar por la ventana trasera de su casa. Tuvimos que perseguirlo 7 cuadras. Esa tarde Isabela vino a verme. Lloraba desconsoladamente. Suplicaba, completamente diferente de la mujer fría y calculadora que conocía. «Señora Aria, por favor retire los cargos contra Rafael. Él no es mala persona, solo estaba desesperado por las deudas. Esto también es mi culpa. Yo le presioné mucho para que consiguiera dinero. No le mostré ni una pizca de compasión. Isabela, tu esposo, envenenó a mi hijo.
También planeaba matarme. No hay explicación ni excusa para eso. Pero somos familia, gritó con desesperación. Piensa en lo que esto le hará a la familia. La familia murió el día que decidieron matar a Santiago por dinero. Respondí fríamente. Ahora por favor sal de mi casa. 5 días después exhumaron el cuerpo de Santiago. Los resultados del laboratorio confirmaron exactamente lo que Diego había encontrado. Había metanol en su cuerpo en niveles suficientes para explicar todos los síntomas que experimentó antes de morir. El caso se convirtió en una sensación en toda Sevilla. Nadie quería creer que 2 hijos habían matado a su papá por dinero. Los periódicos locales lo llamaron el crimen más despiadado de la década. En las semanas siguientes salieron más detalles durante la investigación. Se confirmó que Rafael realmente debía 82.000 euros a prestamistas ilegales en la ciudad y había empezado a recibir amenazas violentas. Mateo había perdido 49.000 euros en casinos clandestinos y también estaba siendo amenazado. Rafael tenía 10.000 euros más en préstamos ilegales de corto plazo y Mateo otros 7.000 euros en deudas del bajo mundo. Habían visto el dinero del seguro de vida de Santiago como su única salvación, pero su codicia los llevó a aumentar las pólizas tan dramáticamente que eso hizo que Santiago sospechara. También se descubrió que la doctora que falsificó el certificado de defunción, la doctora Mónica Silva, había recibido 7.700 euros en efectivo de Rafael. Ella también fue arrestada por obstrucción de la justicia y falsificación de documentos. Oficiales Diego explicó todos los detalles del plan que Santiago había hecho con él. Su hijo era más inteligente de lo que sus nietos pensaban. Sabía que algo malo se acercaba, pero no sabía exactamente qué. Me contrató no solo para investigar a Rafael y Mateo, sino también para protegerla a usted si algo le pasaba. ¿Sabía que lo iban a matar? Pregunté. No exactamente, dijo Diego, pero sospechaba que su vida estaba en peligro. Por eso instalamos los dispositivos de escucha. Por eso documentamos todo. Quería asegurarse de que si algo le pasaba, la verdad saldría a la luz. Mi hijo, incluso en sus últimos días, me estaba protegiendo. Había presentido la traición de sus nietos y tomó medidas para asegurar que se hiciera justicia. El juicio se programó para comenzar 4 meses después. Tanto Rafael como Mateo fueron acusados de asesinato en primer grado, lo que en nuestro estado significaba cadena perpetua con un mínimo de 36 años sin libertad condicional. El día del juicio llegó después de 4 meses de intensa preparación legal. La sala del tribunal estaba completamente llena. Reporteros de varios periódicos regionales habían venido a cubrir lo que ya se conocía como el caso de los hijos asesinos. Todo el pueblo estaba ahí, vecinos, antiguos compañeros de trabajo de Santiago, incluso personas que apenas conocía, pero que querían presenciar este momento histórico de justicia. Me puse mi mejor vestido negro, el mismo que había usado en una ocasión especial años atrás, pero ahora era símbolo de duelo y justicia. Diego me acompañó, sentándose a mi lado durante todo el proceso. Su presencia me daba fuerza para enfrentar el día más difícil de mi vida. Rafael y Mateo entraron esposados a la sala del tribunal, vestían los overoles naranjas de la cárcel. Ver a mis nietos así me rompió el corazón una vez más, pero ya no sentía ni una pizca de compasión por ellos. Solo una profunda tristeza por la muerte moral que habían elegido mucho antes de matar físicamente a su papá. La fiscal presentó el caso con una certeza aplastante. Las grabaciones se reprodujeron una por una en el tribunal. Cada vez que se escuchaban las voces de Rafael y Mateo planeando fríamente el asesinato de Santiago, un silencio absoluto reinaba en la sala. Cuando la fiscal reprodujo la grabación donde planeaban matarme, todos en el tribunal se quedaron horrorizados. Una señora mayor salió llorando de la sala. No podía culparla. Era difícil digerir tanta crueldad. Estimados miembros del jurado, dijo la fiscal en su discurso de apertura, este no es un caso ordinario de codicia familiar. Este es un caso de asesinato premeditado, donde 2 hombres decidieron fría y brutalmente matar al padre que los
Crió con amor y sacrificio porque necesitaban dinero para pagar sus deudas de juego y sus créditos. Irresponsables, los abogados de Rafael y Mateo intentaron construir la defensa sobre circunstancias desesperadas y presiones externas, pero las pruebas eran abrumadoras. Las grabaciones no mentían. Los documentos bancarios no mentían. La evidencia forense del metanol en el cuerpo de Santiago no mentía. Cuando llegó mi turno de testificar, caminé al estrado con piernas temblorosas, reuniendo toda mi fuerza por mi hijo. Había esperado este momento durante meses. Señora Aria, preguntó la fiscal, ¿cómo era su relación con sus nietos antes de que asesinaran a su hijo? Yo creía que tenía una buena relación con ellos, dije mirando directamente a Rafael y Mateo. Ellos eran hijos de un papá que los crió con amor. Santiago trabajó de sol a sol para darles lo mejor que pudimos. Nunca imaginé que el amor y el sacrificio un día serían la causa de su asesinato. ¿En algún momento sospechó que podrían hacerle daño a su hijo? No, esa es la parte más dolorosa de todo esto. Confié completamente en ellos. Cuando me dijeron que Santiago había tenido un accidente en el taller, les creí. Cuando organizaron el funeral tan rápido, pensé que estaban siendo apresurados por el duelo. Nunca se me pasó por la mente que eran los asesinos de su papá que habían encubierto el crimen. Durante mi testimonio, Rafael bajó la cabeza. Mateo me miró con una mirada amenazante, pero vi lágrimas en sus ojos. Las lágrimas llegaron demasiado tarde para el arrepentimiento. El momento más dramático del juicio fue cuando la fiscal decidió reproducir la grabación completa donde planeaban mi asesinato. La voz de Rafael llenó la sala del tribunal. Después de que consigamos el dinero del seguro de papá, tenemos que deshacernos de la abuela también. No podemos arriesgarnos a que sospeche. Un murmullo de horror se extendió por la sala. Muchas personas se voltearon hacia mí con expresiones que mezclaban incredulidad y compasión. ¿Qué sintió cuando escuchó esta grabación por primera vez?, preguntó la fiscal. Me di cuenta de que había perdido a mis nietos mucho antes de perder a mi hijo, dije con voz temblorosa pero firme. Los niños que criamos con amor habían muerto, y en su lugar había dos extraños capaces de cualquier crueldad por dinero. La defensa intentó interrogarme, sugiriendo que tal vez había malinterpretado las intenciones de mis nietos, que quizás el duelo había hecho que exagerara las pruebas. Pero las grabaciones hablaban por sí mismas. Diego también testificó, explicando en detalle cómo Santiago lo había contratado porque tenía miedo de sus propios hijos. Describió cada paso de la investigación, cada prueba recopilada, cada grabación que reveló la verdad. El médico forense presentó los resultados obtenidos de la exhumación, confirmando que había metanol en el cuerpo de Santiago en niveles mortales. Explicó cómo este veneno actuaba lentamente, cómo creaba exactamente los síntomas que mi hijo experimentó antes de morir. Después de 5 días de testimonios devastadores, se hicieron los alegatos finales. La fiscal dio un discurso contundente. Rafael y Mateo no son víctimas de las circunstancias. Son asesinos que vieron a su propio papá como un obstáculo financiero que debía ser eliminado. Planearon, ejecutaron y encubrieron el asesinato de su padre y también planeaban hacer lo mismo con Carla Aria. No merecen compasión, merecen justicia. El jurado deliberó durante 9 horas. Cuando regresaron había un silencio absoluto en la sala. Podía escuchar mis propios latidos mientras el juez leía el veredicto. En el caso del Estado contra Rafael Aria y Mateo Aria, en relación con el cargo de asesinato en primer grado de Santiago Aria, encontramos a los acusados culpables. La sala del tribunal se llenó de murmullos y exclamaciones. Rafael se desplomó en su silla, finalmente comprendiendo la magnitud de lo que había hecho. Mateo se quedó inmóvil mirando al frente sin expresión. En el cargo de conspiración para cometer asesinato contra Carla Aria, también encontramos a los acusados culpables. El juez procedió inmediatamente a la sentencia. Rafael Aria y Mateo Aria. Los condenó a cadena perpetua con un mínimo de 36 años sin posibilidad de libertad condicional, por asesinar premeditadamente a su padre y por conspirar para asesinar a su abuela. Cuando escuché esas palabras sentí como si un peso gigante se hubiera levantado de mis
Hombros, justicia. Finalmente había justicia para Santiago. Después del juicio, muchas personas vinieron a abrazarme y expresar su apoyo. Mi vecina Rosa lloró conmigo, no de tristeza sino de alivio. Carla, ahora Santiago puede descansar en paz, susurró. Esa noche regresé a mi casa y se sentía diferente. Ya no era el lugar del dolor y la traición. Era mi hogar otra vez, el lugar donde Santiago y yo reímos durante años. 2 meses después del juicio, Diego vino a visitarme. «¿Cómo te sientes?», preguntó. «En paz», respondí honestamente. Por primera vez desde la muerte de Santiago, duermo toda la noche. Saber que no quedaron impunes me hace sentir que él está descansando. ¿Y el dinero, el seguro, los ahorros? Doné el dinero del seguro de vida a una organización que trabaja con víctimas de crímenes familiares, dije. Ese dinero estaba manchado de sangre. Nunca podría usarlo. Mis ahorros personales son suficientes para vivir modestamente el resto de mis días. 6 meses después del juicio, recibí una carta por correo de la prisión. Era de Rafael. «Abuela, sé que no merezco tu perdón, pero quiero que sepas que me arrepiento de todo. El dinero, las deudas, la desesperación, nos cegó. Perdimos toda nuestra humanidad». Cerré la carta. Unas líneas escritas con culpa no devolvían a mi hijo. Rafael intentó suicidarse 5 veces. Los guardias lo mantuvieron con vida cada vez. Mateo fue puesto bajo observación en el área psiquiátrica después del colapso de su hermano. Hoy, 5 años después del juicio, vivo en paz en mi pequeña casa. Convertí el taller de Santiago en una florería. Cada sábado cultivo flores para llevarlas a su tumba. Diego se convirtió en un amigo cercano. Cada jueves pasa a ver cómo estoy. A veces los vecinos me preguntan si extraño a mis nietos. La respuesta es complicada. Extraño sus versiones infantiles, pero esos niños murieron mucho antes que Santiago. Los hombres en los que se convirtieron no eran mis nietos. Eran 2 extraños que compartían mi sangre, pero no mi corazón. Aprendí que la verdadera familia no se define por los lazos de sangre, sino por el amor, la lealtad y el respeto mutuo. Santiago era mi verdadera familia, un hijo honorable que me mantuvo con vida. Mis vecinos que me apoyaron durante el juicio y Diego ahora son mi familia. La justicia no devolvió a Santiago, pero me dio paz. Y en las noches tranquilas, cuando me siento en el porche donde tomábamos café juntos, puedo sentir su presencia, saber que está orgulloso de mí por haber sido lo suficientemente fuerte para hacer lo correcto, aunque significara perder a mis nietos para siempre. Han pasado 5 años desde ese terrible día en el cementerio, cuando recibí ese mensaje que cambió mi vida para siempre. Hoy tengo 70 años y mi cabello completamente blanco refleja todas las tormentas que enfrenté y superé. Pero mis ojos, según dice mi vecina Rosa, brillan con una paz que antes no tenían. La casa en Sevilla sigue siendo mi refugio. Con el dinero que ahorré hice algunas mejoras. Pinté las paredes de un amarillo suave, el color que le gustaba a Santiago. También convertí su viejo taller en la florería más hermosa del barrio. Rosas rojas, margaritas blancas, orquídeas que siempre miran hacia el sol. Tal como Santiago me enseñó durante esos años difíciles, Diego Navarro se convirtió en más que el investigador que me ayudó a encontrar justicia. Se convirtió en la familia que elegí. Cada jueves por la tarde viene, y mientras tomamos café en el porche, me cuenta historias de sus otros casos. A veces me pregunta, ¿alguna vez te arrepentiste de denunciar a tus nietos? Nunca, le digo. La verdad duele, pero la mentira mata el alma. Con lo que quedó del seguro de vida, creé un fondo de ayuda que se convirtió en algo mucho más grande de lo que pensé. Ahora cada año proporcionamos servicios legales gratuitos, apoyo psicológico y servicios de detective a docenas de familias que vivieron tragedias similares a la mía. El año pasado una mujer de 41 años, Esperanza, vino a verme. Sospechaba que su hermano había matado a su mamá por la herencia. Su historia era dolorosamente similar a la mía. La fundación le proporcionó un detective privado, asesoría legal gratuita y apoyo psicológico durante todo el proceso. 2 meses después, cuando su hermano fue condenado por asesinato, Esperanza me abrazó llorando. Señora Aria, me salvó la vida. Si usted no hubiera tenido el valor de denunciar a su propia familia,
Yo nunca hubiera encontrado el coraje para denunciar a mi propio hermano. Son estos momentos los que me recuerdan por qué todo el dolor que viví valió la pena. Mateo sigue vivo, pero ya no es el joven que conocí. Después del colapso de Rafael, su mente se desintegró completamente. Los doctores dicen que vive en un estado constante de culpa y paranoia, que cree que Santiago viene cada noche a su celda a regañarlo por el asesinato. Intentó suicidarse 5 veces, pero los guardias lo mantienen bajo vigilancia constante. A veces me manda cartas llenas de súplicas incoherentes y desesperadas pidiendo perdón. Al principio las leía buscando algún rastro del nieto que alguna vez amé, pero luego me di cuenta de que leer esas cartas solo reabría heridas que ya habían sanado. Ahora las guardo sin abrir en una caja. Tal vez algún día las lea, tal vez nunca. Tengo derecho a proteger mi paz mental. Isabela desapareció del pueblo poco después del juicio. Según un rumor se mudó a la ciudad y cambió de nombre. No la culpo. No debe ser fácil cargar con el apellido de un asesino. A veces me pregunto si sabía lo que Rafael estaba planeando, si fue cómplice silenciosa del asesinato de Santiago. Pero esas preguntas pertenecen al pasado y yo aprendí a vivir en el presente. El pueblo de Sevilla nunca olvidó este caso. Ahora es una leyenda local, una historia que los padres cuentan a sus hijos como lección sobre la codicia y la traición. Algunos me ven como una heroína, otros como una mujer despiadada que mandó a sus propios nietos a la cárcel. No me importa lo que piensen. Conozco la verdad, y esa verdad me dio la paz que necesitaba. Mi salud es sorprendentemente buena para mi edad. Mi doctor dice que es porque finalmente me liberé del estrés y el dolor que cargaba. Cuando el corazón encuentra paz, el cuerpo también sana, me dijo en mi último chequeo. Los sábados por la mañana son mi momento favorito. Recojo flores frescas de mi florería y voy al cementerio, a la tumba de Santiago. En la lápida hay una inscripción que mandé grabar después del juicio. Santiago Aria, padre traicionado, hombre honorable. Su amor fue más fuerte que la muerte. Le cuento todo lo que pasó durante la semana. Le hablo de la fundación, de las familias que ayudamos, de las cartas de agradecimiento de personas que encontraron justicia gracias a nuestra historia. Puedo sentir su aprobación en el viento que mueve las hojas de los árboles cercanos. ¿Sabes, hijo? Le dije en mi última visita, ya no siento dolor cuando pienso en Rafael y Mateo, solo lástima, porque tenían todo el amor del mundo, pero eligieron el odio. Tenían una familia que los amaba, pero eligieron la traición. Tenían la oportunidad de ser hombres honorables como tú, pero eligieron ser asesinos. La semana pasada vino una reportera de la ciudad a hacerme una entrevista para un documental sobre crímenes familiares. Me preguntó si tenía algo que decirle a otras personas pasando por una situación similar. La familia no es excusa para el crimen, dije. El amor no es ciego. El amor con límites es amor verdadero. Si alguien que dice amarte puede hacerte daño por dinero o por interés, esa persona realmente no ama. Y nunca es tarde para buscar justicia sin importar quién sea el culpable. Este año, en el 5º aniversario de la muerte de Santiago, organicé una pequeña ceremonia en su memoria. Vinieron cientos de personas, vecinos, trabajadores de la fundación, familias que ayudamos, autoridades locales. Fue hermoso ver cómo la muerte de Santiago, que comenzó como una tragedia, se había transformado en una fuerza para el bien en tantas vidas. Diego dio un discurso emotivo. Santiago Aria murió por la codicia de sus hijos, pero su legado vive en cada familia que encuentra justicia gracias al valor de su madre. El mal intentó destruir su historia, pero la verdad la convirtió en esperanza para otros. Por la noche antes de dormir, a veces saco las viejas fotos de Rafael y Mateo cuando eran niños. Los veo jugando en el jardín, abrazando a su papá, riendo conmigo en Navidades pasadas. Me permito llorar por esos niños inocentes que existieron antes de que la codicia los corrompiera completamente. Pero ya no lloro por los hombres en los que se convirtieron. Esos hombres eligieron su propio destino. Mi historia se convirtió en algo más grande que una tragedia personal. Ahora es un símbolo de que la justicia puede venir incluso de los lugares más inesperados. Una viuda de 70 años,
demostró que la verdad es más poderosa que la mentira, que el amor verdadero es superior a la traición y que nunca es tarde para hacer lo correcto. Mañana es jueves y Diego vendrá a tomar café como siempre. Voy a hacer su pastel favorito y le contaré de las cartas de agradecimiento que llegaron esta semana. Luego trabajaremos juntos en el jardín plantando flores nuevas para la primavera. La vida continúa, más sencilla pero más real que antes. Aprendí que la verdadera familia no se define por la sangre compartida, sino por los valores compartidos, el respeto mutuo y un amor que nunca se convierte en daño. Santiago, donde quiera que estés, quiero que sepas que cumplí la promesa que te hice ese día terrible junto a tu tumba. Encontré la verdad, busqué la justicia y convertí nuestro dolor en esperanza para otros. Se preguntarán quién me enviaba esos mensajes desde aquel número desconocido. ¿Quién era el que enviaba mensajes diciendo «no morí»? Eso lo entendí exactamente hoy, 5 años después. Porque de ese número llegó un último mensaje. Santiago había comprado un teléfono nuevo y un número nuevo antes de morir, y había presentido todo lo que iba a pasar. Había contratado a un chico para que me enviara esos mensajes. Y ese chico vino hoy después de enviar el último mensaje. Ahora entiendo que cuando Santiago decía «no morí», quería decirme que todos estos días había visto cómo incluso su muerte iba a ayudar a miles de personas a vivir una vida entera. Tu muerte no fue en vano, hijo. ¿Te gustó mi historia? ¿Desde qué ciudad me estás escuchando? Los vemos en los comentarios. Si te gustó la historia, puedes enviarme un pequeño gracias para apoyarme a compartir más historias. Muchas gracias por tu dulce apoyo. Espero con ansias tus comentarios sobre la historia. También puedes ver 2 nuevas historias de vida que te recomiendo mucho. Pasa de nuevo por aquí para más. Hasta la próxima historia de vida.